No me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros y he puesto para que vayáis y llevéis frutos y vuestros frutos permanezcan, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. ¿Cuánto tienen la palabra abierta? Porque cuando leemos las Escrituras, ¿sabe qué? Las mismas Escrituras nos leen a nosotros. ¿Cuánto lo creen a eso? Amén. Es eso lo que empieza a suceder. Dice el Señor, no me eligieron ustedes a mí. ¿Quién lo eligió? Dios? Ninguno. Él nos eligió a nosotros primero y después nosotros le elegimos a Él. Y cuando eso empieza a pasar, algo se empieza a glorificar en nuestras vidas. Dice, sino que yo los elegí a ustedes. Tócale a otro hermano y decirle, sos un elegido. Y no cualquier elegido, el elegido de Dios. Y he puesto para que vayáis y llevéis frutos. ¿Para qué nos puso el Señor? Para que llevemos. ¿Y los frutos que tienen que hacer? Permanecer. Ahora, pastor, ¿por qué no produzco frutos? ¿Por qué no produzco? ¿Por qué no puedo fructificar en todas las cosas que hago? Hay cosas en nuestras vidas que tienen que ser erradicadas. Mire, dice Juan el Bautista, dice que nosotros tenemos que dar frutos dignos ¿de qué? ¿Frutos dignos de qué? Frutos dignos de arrepentimiento. Recordemos que el arrepentimiento es una forma diferente de pensar. Entonces, una forma diferente de vivir. Y también yo me tengo que reconsiderar. Entonces yo no puedo decir voy a hacer algo y después no lo hago. Yo tengo que cumplir la palabra que el Señor ha puesto en Él, en mi vida desde la eternidad y por la eternidad. Porque algo de Dios va a pasar en estos tiempos. ¿Cuánto lo creen? Su venida está muy cerca y esa venida va a ser gloriosa. Por eso tenemos que llevar frutos y esos frutos tienen que permanecer. Para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él lo va a dar. ¿Cuánto lo creen? Cuando le pedimos a Dios, Él se glorifica, pero tenemos que hacer su voluntad. Y una de las cosas que me gusta del salmista David dice, enséñame, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Qué tengo que hacer? Pedirle a Dios que me enseñe a hacer su voluntad. Cuando yo le pido a Dios que me enseñe a hacer su voluntad, no tengo lugar para otra cosa, sino que adoro, exalto, glorifico, honro, bendigo a Dios. En todo momento no tengo excusa para hacer otra cosa. Por eso cuando yo empiezo a hacer su voluntad, tengo tiempo para Él. Amén. Ok, ahora, para que todo lo que pidieres al Padre, todo lo que pidieres al Padre, todo lo que le pidas, Dios te va a responder, siempre y cuando estés haciendo su voluntad. ¿Cuesta, pastor, hacer su voluntad? Puede ser, pero no es difícil, es una bendición. Juan 3, tercera de Juan 1:2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en algunas cosas. ¿En cuántas cosas? En todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero mire cómo sigue diciendo para que tengamos el texto. Pero por mucho me regocijo cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de que cómo andás en la verdad. Y dice también, no tengo mayor gozo que este. Diga conmigo, el oír que mis hijos sanan de verdad. Yo quiero hablarte esta noche, primeramente de los frutos, pero quiero que hoy sanes un área de tu vida muy importante y muy especial de tu cuerpo. ¿Cuál es, pastor? El oído. ¿Sabes que con el oído juzgamos? ¿Sabes que con el oído, mire, nuestro oído es tripartito? ¿Sabía eso usted? Nuestro oído se divide en tres partes. Sería el exterior, el medio y el interno. Es impresionante. Cuando yo veo los sacerdotes en la antigüedad, dice que ellos eran ungidos, eran mojada su oreja derecha con la sangre del cordero
y también su mano derecha y también su pie derecho. Su oído derecho era para que solamente ese oído podía escuchar la voz de Dios. Su mano era para que todo lo que tocara sea una bendición. Por eso dice, tu mano derecha tiene larga vida y tu mano izquierda prosperidad y éxito. Entonces tu mano derecha es para que tenga larga vida. Todo lo que toques va a prosperar. Amén. Proverbios 3:16. Entonces, hermano, cuando usted ve eso y el pie es para poder caminar, que siempre el pie camine derecho en el Señor, correcto. Sí, y después no solo eso, sino que también era ungido con aceite. Y ese aceite iba a ser rociado en todos los otros. El pastor, ¿y por qué no le consagraban el oído izquierdo? La misma pregunta que usted se está haciendo, me le dice yo. Porque el oído derecho solamente estaba preparado y ungido para que ninguna otra cosa ingresara en ese oído más que la voz de Dios. Y el oído izquierdo era para recibir, como quien diría, una palabra: yo me arrepiento, yo perdono, yo quiero cambiar. Y el oído derecho recibía la voz de Dios y decía, correcto, su corazón está alineado conmigo para recibir esa sanidad y esa restauración. ¿Está aquí conmigo? Entonces, mira lo que dice el apóstol Juan, dice, oír que mis hijos andan en la verdad, así como prospera tu alma. El Señor quiere que seas prosperado en todas las cosas. En toda tu vida tienes que ser prosperado. En todo tu cuerpo, en toda tu casa, en toda tu familia. Todo te tiene que, mi amado hermano, sonreír, porque Dios te sonríe cuando te levantas, cuando te acuestas, y en todo momento está el Señor en tu vida. Mientras que descansa, Él te guarda el descanso. ¿Cuánto lo creen? Bautízame con tu espíritu. Hermano amado, debo ser lleno del Espíritu Santo en todo momento. Por eso yo le puse por título, mira lo que oís. Pastor, qué raro es eso. Pero lo encuentra en el libro de Marcos 4:24. Le dijo también, mira lo que oís. Y dice, porque con la medida con que medís os serás medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Qué tremenda que es esta palabra, por lo menos para mí. Y el Señor Jesucristo, cuando usted está leyendo el capítulo 4, empieza a ver que él habla del sembrador, y el sembrador salió a sembrar. Y él está diciendo, no escuche las voces del enemigo que te dice no hay esfuerzo. Si el sembrador salió a sembrar la palabra, quiere decir que el servicio al Señor también es esfuerzo. Debo esforzarme para hacer la voluntad de Él. Debo esforzarme para caminar en el Señor. Debo esforzarme para salir adelante. Pero el enemigo continuamente miente. Y le dijo también, mirad lo que oís, mirad lo que oís. Pastor, ¿cómo voy a mirar lo que oigo? ¿Sabe lo que dice? Presta atención lo que estás escuchando. La Biblia dice, no, perdón, la Biblia no dice. La Biblia de Ubeli dice, según con quién andas te diré quién eres. ¿Ok? Y cuando también dice, hermano amado, ahí ese dicho que dice, no, si te juntás con uno que critica, el próximo criticón, ¿quién va a ser? Vos. Entonces, si te juntás con gente de bendición, el próximo bendecido vas a ser vos. Amén. Si te juntás con gente ungida, el próximo ungido vas a ser vos. ¿Cuántos lo creen? Tocarlo a tu hermano y decirle, ¿te están hablando? Por eso dice, mirá lo que oís. Presta atención. Presta atención, una de las Biblias dice, presta atención a lo que estás escuchando. Cuando alguien presta atención es porque tiene interés. Nuestro oído exterior recepciona todo. Yo por lo menos tengo unas orejitas media consideradas y se alcanzan a ver. Entonces, recepcionamos ahí y va al medio, pero también va al íntimo. Ahora yo me pregunto algo. ¿Qué es lo que escucho en estos tiempos? ¿Qué es lo que estoy recepcionando en estos tiempos? ¿A qué le estoy prestando atención en estos tiempos? ¿A las críticas? ¿A los chismes? ¿A las burlas? ¿A que cómo voy a hablar del Señor? Mire, un texto más adelante dice, más atrás dice ahí, ¿cómo voy a esconder la luz del Señor debajo de un almud? Si la luz del Señor es para que resplandezca, no para que esté escondida. ¿Tú eres luz, sí o no? Porque la luz de Cristo brilla en nosotros. Y entonces si esa luz brilla en nosotros, me dice el Señor que yo tengo que hacerla resplandecer.
Entonces, ¿cómo voy a esconder? ¿Cómo voy a...? Y que no, que la palabra ya se sembró. Tenés que seguir sembrándola porque las generaciones que vienen tienen que recibir la palabra. Amén. Yo hablaba con los hermanos, con los evangelistas, yo les decía, hermano, dónde están sembrando? Y acá, pastor, ¿y cómo es la cosecha? Y ahí, bueno, ok, entonces hay que ir a otro lado para seguir sembrando, porque hay otro lugar que también necesita que se levantemos la cosecha. Todo tiene su tiempo y cada lugar también tiene su tiempo. Entonces, necesitamos en estos tiempos mirar lo que oír. Tocar a otro hermano y preguntarle, ¿qué estás escuchando en este tiempo? ¿O a qué le estás prestando atención? Y si le prestas atención es porque te interesa. ¿Sí o no? ¿A qué le estás prestando atención? Yo a la palabra. ¿Y usted? Gracias por los mentirosos. Digo los sinceros que hay en esta noche. Porque nos cuesta prestarle atención a la palabra, sí. Porque la palabra tiene que ser leída. 1, 2, 3, 4. Tengo que prestarle atención y tomarme el tiempo para hacerlo. Estoy muy apurado, no puedo orar hoy. Entonces le prestaste más atención a lo que tenías que hacer que a buscar a Dios. Un error muy grande. Primero, sobre todas las cosas, tiene que prestarle atención a Dios. ¿Sabe que hay gente que le presta atención al miedo? Hay gente que le presta atención, hermanos amados, al odio. Hay gente que le presta atención a la envidia. Hay gente que le presta atención a distintas cosas en la vida, pero nunca que le presta atención a Dios, que le dice, vas a ser bendecido, vas a ser honrado, Dios se va a glorificar a través de tu vida, algo va a pasar, Dios te va a sorprender, Dios te va a bendecir, Dios te va a sanar. Y la gente dice, no, esta es mi enfermedad, yo vivo con esta enfermedad. Y yo me acuerdo a veces decíamos, hermano, hermana, vos vas a salir adelante, vas a ser sano, vas a ser restaurado. No, porque es mi enfermedad. Se mantenían con una enfermedad que no les pertenecía porque Cristo se la llevó en la cruz del Calvario, hermano. La sangre de Cristo lo cambió todo. El sacrificio de Cristo nos surgió de la cabeza a los pies. Pero la gente está tan turbada, le cree más a la turbación y a la mentira que creerle a un Dios que está vivo y reina por los siglos de los siglos, a un Dios que pagó el precio en la cruz del Calvario, un Dios que lo entregó todo y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, hermano. A ese Dios yo le creo, lo que Él me dice, a Él le creo. Esta semana yo le dije, Señor, hay cosas que había que solucionar, arreglar, y dije, bueno, Señor, tú conoces todo. Y Dios siempre hace las cosas perfectas. Porque lo de Dios es perfecto, Dios no se equivoca nunca. Dios hace todo correcto. Dios es tan precioso que todo lo hace bien. ¿Cuánto lo creen a eso? Pero muchas veces le prestamos atención. No, pongámosle un ejemplo, hermano. No, es que hoy llueve. ¿A qué les prestaste atención? A la pereza. Me quedo en casa, está lindo para ver Netflix. Me quedo en casa, lo miro al pastor, de así, ¿cómo es que se llama? Le hago zapping de tanto en tanto, que vean que entré. Pongamos un ejemplo, ¿no? Pero ¿a qué le prestamos atención? En lugar de decir, voy a la casa, llueva, truene, caiga en piedra y honro y glorifico a Dios, exalto a Dios, y algo de Dios va a desatarse en el lugar. ¿A qué le prestamos atención? ¿A qué le prestamos atención? Uy, pastor, qué cañazo que me dio ahí, yo que no tenía ganas de venir. No, no es un cañazo, estoy solamente compartiendo algo, que agarré el clima. Pero puede ser dejar de congregarse, traicionar, mentir. ¿A qué le prestamos atención? Si una mentira puede más que la voz de Dios, es imposible. La voz de Dios es mayor que cualquier otra cosa. Deuteronomio 28:1 dice, si escuchares atentamente la voz de Jehová, si le prestás atención a la voz de Dios, dice que todas las bendiciones que figuran ahí son 34, todas esas bendiciones te van a alcanzar. Pero si no le presto atención, del 15 en adelante, es terrible lo que dice. Y son muchas más las maldiciones que están escritas ahí que las bendiciones. Pero las bendiciones se multiplican. ¿Estás aquí conmigo?
Entonces algo importante es a qué le prestas atención. Mire lo que dice Proverbios 28:9, pueblo de Dios para todos. Dice, el que no presta atención a las enseñanzas de Dios, hace que Dios no soporte sus oraciones. ¡Wow! ¿Será que solamente lo entiendo yo esto o hay alguien más aquí? El que no presta atención a la escritura, a la Torá, dice en la Reina Valera del 60, la ley es la Torá. El que no presta atención a las escrituras de Dios, lo que me dice aquí hace que Dios no soporte mi oración. En otras palabras, ni le interese lo que yo le estoy hablando, porque no estoy prestando atención a su palabra. ¿Cómo ora usted? No, déjémoslo ahí. ¿Cuál es el método que usted utiliza para orar? Y yo vivo a las apuradas, pastor. Vivo corriendo de aquí para allá. Me levanto y ya como me levanté me voy a trabajar. Quiero decirle que es un grave error. Porque el día, dice el salmista David, de madrugada te buscaré, Señor. Y si dice de madrugada te buscaré, me está diciendo que lo que me va a alcanzar a mi vida voy a tener un día bendecido por Dios. ¿Por qué? Porque me interioricé en las escrituras. Y no solo que me interioricé en las escrituras, sino que también lo busqué en oración. Y Dios, al interiorizarme en la escritura, atender las enseñanzas y la palabra de Dios, lo que va a venir sobre mi vida es que Dios va a recibir la oración y va a derramar su bendición. Amén. Entonces, ¿a qué le estás prestando atención? No, es que pastor, es que yo tengo que revisar el celular, ni bien me levanto. Tengo que agarrar el celular, sí o sí, porque andás a ver cuántos mensajes tengo y déjalo. Si dormías una hora más, ¿te ibas a interesar en el celular? No. Entonces esa hora que supuestamente estabas tan interesado en el celular, busca a Dios. Arranca el día con Dios. Y si pasó algo malo, no te preocupes, por una hora no hay ningún problema, te van a volver a avisar. Porque primero, sobre todas las cosas, está Dios. ¿Quién está? Entonces, préstale atención a la escritura. Yo quiero dar frutos para el Señor y quiero que los frutos permanezcan. Yo quiero que todo lo que hagamos para el Señor pueda permanecer. Yo quiero que todo lo que hagamos pueda marcar algo en la vida de una persona. Digo, porque podamos, miren, nosotros como iglesia trabajamos, y una de las áreas que por ahí que es más complicada de la iglesia es la consolidación. La consolidación es lograr que la persona pueda mantenerse en el Señor, hacerle el seguimiento. Y muchas veces, tal vez los hermanos que salen a evangelizar, van para aquí, para allá, conquistan esto, lo otro, y hay personas que tal vez se dedican a consolidar y tal vez no reciben algo a cambio, como decir un mensaje de vuelta, y ese mensaje de vuelta decir, bueno, ya me cansé de mandarle, bueno, que el hermano evangelice, ni siquiera en la iglesia que vaya, no le mando más mensaje. Y eso termina siendo algo desgastador. ¿Por qué desgastador? Porque cuando estoy trabajando para el Señor, sirviendo a Dios, lo que pasa es que después me desgasto. Tenemos que hacer la voluntad del Señor y tiene que ser correcta. Evangelizo, conquisto, gano y a la casa del Señor. Amén. Entonces, debemos prestar atención a las enseñanzas de Dios. Hace que Dios no soporte mis oraciones. Pero si sería diferente. Si le presto atención a las enseñanzas de Dios, Dios va a escuchar mi oración. ¿Qué va a hacer Dios? Va a escuchar mi oración. Amén. Bien. Mire lo que sigue diciendo aquí. Y quiero entrar en algunos puntos que quiero tomar. Primera de Reyes 19:2. El profeta Elías había matado 800 profetas de Baal y de Acera. Lo había degollado a cada uno, a todos, a cada uno de ellos. Mi amado hermano, había hecho un holocausto, el fuego descendió, consumió un holocausto, hasta el agua consumió. Tremendo lo que sucedió ahí. Restauró el pueblo con Dios, se entregaron al Señor. ¡Wow! ¡Qué tremenda unción que había caído en el profeta Elías! Terminó de hacer eso. El rey habla con la mujer y la mujer aquí, Jezabel, le dice, entonces Jezabel envió un
un mensaje a Elías, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. ¿Y qué tuvo Elías? Miedo. ¿A quién escuchó Elías? Al miedo. ¿Y qué hizo ese miedo? Lo hizo salir del lugar, lo hizo salir del territorio donde estaba, que había tomado posesión. El pueblo se había reconciliado con Dios. Y dice, y tuvo miedo, y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba de Judá y dejó allí su criado. ¿Qué fue haciendo? Por el miedo, por escuchar la voz del miedo, por mirar el miedo. Escuchó una voz y miró el miedo. Escuchó una voz y miró el miedo. Mirá lo que oís. Escuchó una voz y miró el miedo. El miedo miente. El miedo te dice no podés salir adelante, no podés avanzar. El miedo dice ese ministerio no es para vos. El miedo te dice no vas a salir adelante. Mentira del diablo, sí podés. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Sí vas a salir adelante, sí vas a conquistar, sí vas a crecer. Pero tienes que estar dispuesto y erradicar la voz del miedo. El miedo, él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Pero miren, no fue para salvar su vida. Miren lo que hizo después. Y anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro y pidió morirse. Entonces el miedo, ¿qué lo llevó? No dice en el versículo anterior, dice, para salvar su vida. Pero terminó pidiendo que quería morirse. Cuando alguien tiene un problema, cuando alguien tiene una situación difícil, ¡ay, me quiero morir! Me quiero morir. ¿Por qué te quieres morir? Es que no soporto esta situación. ¿Qué no soportas? Si Cristo ni gritó, si Cristo en la cruz del Calvario ni nada, solamente nos miraba a nosotros. Si Dios te eligió a vos y me eligió a mí, es porque confía en vos. Confía en que vos podés, confía en que sí vas a salir adelante, confía en el negocio que tenés, confía en la empresa que tenés, confía en la casa que tenés, confía en los hijos que tenés, confía en todo lo que vos tenés, en el ministerio que tenés. Dios confía. Dios confía. Tocar a otro hermano y decir, Dios confía en vos. Ahora, ¿vos confías en vos? Ahora, ¿vos confías en vos? Porque Dios confía en vos. Noche de reflexión, pasan el oído. ¿Sabés que se les cayeron los minutos, hermanos, de la alabanza? Y tuvo miedo. ¿Dónde está? No. Y tuvo miedo. Y dice, y se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba de Judá y dejó allí su criado. Y él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se le sentó bajo un enebro y pidió morirse. Y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Y vemos ahí que después de estas situaciones, después lo encuentra en la cueva, nuevamente el Señor, tanto miedo tenía. Un ministro de Dios no puede ser miedoso. Después de esto, Dios lo envía para que levante Eliseo. El miedo puede hacer caer tu ministerio y no solo eso, sino que te puede hacer perder en todo lo que Dios quiere hacer con tu vida. ¿Cuánta gente dice, no, porque yo en mis tiempos? Hoy tenemos que cumplir la voluntad del Señor, caminar en el Señor, movernos en el Señor y hacer las cosas que Dios quiere. Amén. Hoy es el día, hoy es la noche, hoy es el día donde yo sano mi oído y dejo de escuchar esas voces que me llevan al tormento y a la mentira, y dejo de escuchar esas voces de miedo que te dicen, no vas a poder. Pero el Señor me dice que Él está conmigo. Si Él está conmigo, se puede. Si Él está conmigo, se puede. Porque para Dios nada es imposible. ¿Cuánto lo creen? Para Dios nada es imposible, hermano. Lo posible lo hacemos nosotros. Dios hace lo imposible.
El tema es que a veces estamos acostumbrados que también hasta Dios haga lo posible. Dios quiere hacer lo imposible en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Dios quiere hacer lo imposible. Amén. Ahora, mire otros personajes. Números 13, 27. El pueblo de Israel había mandado a los espías a reconocer la tierra prometida. ¿A qué cosa? A reconocer la tierra prometida. Y el pueblo de Israel dice que los 12 príncipes entraron a Canaán y vieron y dijeron: ¡wow! ¡Qué cosa más buena! ¡Qué tremendo! ¡Qué hermoso! ¿Qué es esto? ¡Qué belleza! ¡Qué frutos! ¡Qué ricas uvas! ¡Qué belleza! ¿Qué es esto? ¡Qué grande! ¡Qué hermoso! Pero dice que llegaron y Moisés, contento, feliz, viendo lo que habían traído, le dijo: muchachos, den testimonio al pueblo de lo que vieron. Y dice que se subieron y empezaron a decir: sí es buena la tierra, sí es bueno lo que hay, miren el grande fruto que trajimos, pero... ¿Y qué escuchó el pueblo? No escuchó la bendición, escuchó el pero. Escuchó el miedo, pero hay gigantes. Los muros son fortificados, es tremendo lo que pasa ahí. Dice que esa tierra devora a los extranjeros. Hermano, ¿está aquí conmigo? A veces hasta siervos de Dios somos y lo único que hacemos es traer miedo a la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermano, como ministros y siervos de Dios? Que el pueblo se levante en el nombre poderoso de Jesús. Caleb y Josué se levantaron ahí, vamos, si Dios nos sacó de Egipto con mano poderosa, 10 plagas, ¿no vieron cómo se abrió el Mar Rojo? ¿No se dieron cuenta lo que pasó? Hace casi 40 años que no estaban teniendo con maná y ustedes estaban renegando con... Querían carne, le dio codornices. Pero nunca estamos conformes porque no le prestamos a Dios atención. Cuando le prestamos a Dios atención, cuando prestamos el oído a Dios, cuando escuchamos a Dios, dice al salmista: Señor, yo cuando oro, por favor, escuchame, inclina tu oído. Y de la misma manera Dios dice: cuando yo te hablo, inclina tu oído, escúchame a mí. Escúchame a mí, escúchame a mí. Y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. El enemigo te miente, pero Dios te bendice. Y dijeron, y miren lo que hicieron, y dieron un mal informe. O sea que un mal informe te puede sacar del propósito. Un mal informe te puede sacar de una iglesia. Un mal informe te puede sacar de un ministerio. Un mal informe te puede sacar de un trabajo. Un mal informe te puede hacer cerrar una empresa. Un mal informe te puede hacer perder todo y hacer retroceder. Porque el pueblo acá dice: y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es la tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ellos son hombres grandes de estatura. Pero miren lo que dice aquí el 14:1. Entonces toda la congregación se levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. ¿A qué escucharon? Escucharon al llanto, escucharon a la melancolía, escucharon al miedo, escucharon a la derrota. Deja de escuchar esas voces y empezá a escuchar la voz de victoria. Hay una canción que dice: victoria, la victoria mía es. ¿No dice eso? Entonces escucha la victoria. Ya para derrotas tuvimos muchas, ahora empezá a tener victorias. Empezá a tener victoria en tu vida. Erradicar miedo, erradicar las cosas malas, erradicar esos amigos que lo único que hacen es traerte mentira. Erradicar esa gente que está alrededor tuyo que no te sirve, erradicala. ¿Para qué tanta gente alrededor cuando lo único que hacen es perturbarte, mentirte y desordenarte? Pero tenerlo a Dios te ordena, te bendice y te sorprende. ¿Qué quieres hacer de tu vida, hermano? ¿Qué quieres de tu familia? ¿Qué quieres de tu casa? ¿Qué quieres de tus hijos? ¿Qué planes tenés para este año? Estamos a cuarto mes del año. ¿Qué planes tenés para lo que resta del año? Y no sé, qué sé yo. Bueno, el diablo, te quiero decir algo, tiene muchos planes contigo. Pero Dios tiene muchos planes mejores contigo, pero tenés que buscarlos. El diablo planificó tu año.
Y el nombre es destrucción. Dios planificó tu año y dijo victoria, bendición. Yo no quiero eso. Yo quiero la bendición para mi casa. Yo quiero la bendición para la iglesia. Yo quiero la bendición para mi familia. Yo quiero el éxito para esta iglesia. Y que no es mía, es de Cristo. Entonces dieron un mal informe. Deja de recibir malos informes. ¿Cuántos miran noticiero? El noticiero, el 90% de los informes que da son errados. Porque lo único que hacen es mentir. Pero cuando nosotros vamos a la palabra nos enseña y esa palabra nos corrige y nos dice este informe es bueno. Entonces dice aquí, entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, el pueblo lloró aquella noche. Y dice, y murmuraron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la congregación, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. Deseaban morirse teniendo un Dios que es más grande que cualquier gigante, teniendo un Dios que es más grande que cualquier muralla de Jericó, teniendo un Dios que es más grande que cualquier cosa, teniendo un Dios creador del universo, hermano. Esta gente deseaba morirse. Esta gente fue atrapada por el miedo, por oír un informe incorrecto y mirar qué cosa, una tierra que Dios ya la había declarado para ellos. El informe era incorrecto. Yo no sé qué informe has recibido esta semana, pero radicalo. Tu informe es una bendición de parte de Dios. Lo que viene de Dios para ti es grande. Yo te informo que Dios te va a sorprender y Dios te va a bendecir. Este mes hay gente que Dios la va a sorprender en lo económico. Bueno, gloria a Dios por los 3 que lo creen. Y si cobraste, no te preocupes, te van a volver a depositar. Otro informe. Biblia al día. Génesis 37:5. José y sus hermanos. Cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Pues él les dijo, présteme atención. ¿Qué le dijo? Que os voy a contar lo que he soñado. A veces nos apresuramos a contar lo que Dios nos habla. A veces nos apresuramos a contar lo que Dios nos profetiza. A veces nos apresuramos a contar. No cuente, es tuyo, Dios te lo dio a vos. Que ahora estoy ganando tanto. No le cuente, no cuentes esas cosas. Que siempre hay envidiosos dando vuelta. No, es que Dios me habló que me voy a comprar un 0 kilómetros. ¿Para qué lo contás si todavía no lo tenés? Siempre hay envidiosos que te van a truncar lo que Dios quiere hacer. Porque la intención de esta gente, de los hermanos de Jacob, de los hermanos de José, la intención de ellos era matarlo. Pero Dios tiene siempre un segundo plan y es perfecto. Él lo veía ahí porque las espigas se levantaban y todas se inclinaban hacia mí. Y los hermanos le tuvieron odio porque tenía el mejor manto, porque tenía la mejor vestidura, porque él atraía la atención de su padre. Pero quiero decirte algo, ¿quieres atraer la atención del padre? Presta la atención al padre. Yo me imagino, José tiene que haber estado prestando la atención, ¿qué necesitas que haga? Papi, ¿querés que vea a mis hermanos? Porque me parece que no le dieron de comer a las ovejas, que me parece que faltan 4 ovejas ahí, ¿Quieres que el padre te preste atención? Presta la atención al padre. Y siempre alguno te va a tener envidia, no te preocupes. Pero esa envidia te va a impulsar para crecer. Pero no escuche la voz de la envidia. Escuche la voz de Dios que te va a bendecir. Y después conocemos la historia de José, ¿no? Por eso quiero cerrar en esta noche limpiando la mirada y sanando el oído. Limpiando la mirada y sanando el oído. ¿Cómo limpio mi mirada? Esto a mí me impactó. No, esto no es. Cerrado el mensaje, hermano.
Ahí está. Marcos 15, 19 dice: y le golpeaban en la cabeza con una caña. Y dice, y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencia. Isaías 56, Biblia, lenguaje sencillo, dice: no quité mi espalda a los que me golpeaban, ni escondí mi mejilla de los que me arrancaban la barba, ni me cubrí la cara cuando me escupían y se burlaban de mí. ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién está hablando acá? Uy, hermano, me parece que ustedes están, lo que menos están prestando atención. ¿De quién estamos hablando acá? Ah, más o menos. Pastor, ¿y cómo se sanan los oídos? Dice que esa caña era como el báculo de un rey, y a él le habían puesto una corona de espinas, y dice que lo agarraron con ese báculo y lo golpeaban. Ahora, la Biblia dice que él quedó como una llaga. Entonces, la sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuánto lo creen? La sangre de Cristo tiene poder. La Biblia habla de varios derramamientos. Y este derramamiento, yo veo un derramamiento de su oído, porque, hermano, a él lo golpearon, lo bofetearon, y yo me imagino que su cara tiene que haber quedado, como dice la Biblia, como una llaga, toda carne, irritada. Pero cuando a él le golpean con una caña, lo golpean, le arrancan su barba. Hermano, ¿sabe lo que es? Yo no sé, yo tengo un poquito barba acá, pero él tenía barba. ¿Sabe lo que es que le arranquen la barba? Le arranquen la barba. Y cuando vos te tirás acá, te duele acá, por todos lados te duele. Y a él se la arrancaron. Entonces, ¿cómo se sanaron? Los días le dieron bofetadas, lo golpearon. Y yo creo que de su oído ha salido sangre. Yo lo creo. Por lo que puedo ver, que la palabra me lo dice. Golpearon todo su cuerpo. 39 azotes de espalda, 39 de pecho, lo golpearon, le arrancaron todo. Cargó una cruz. Derramó toda su sangre en la cruz del Calvario. Yo digo siempre, esa última gota me cayó a mí, porque es la última gota que partió las piedras. Y yo digo, yo era tan duro. Partió las piedras, partió el velo, que me dejó entrar al trono de la gracia. ¿Cómo sanó mi oído? Aplicando la sangre del Cordero de Dios. ¿Usted cree que por qué le ponían sangre en el oído a los sacerdotes? Para que solamente su oído recepcione la voz de Dios. Nada es casualidad en la Biblia, hermano. Entonces, qué bendición que hoy, con la sangre del Cordero que Él derramó de su oído, pueda sanar nuestros oídos, para que solamente de aquí en adelante no escuchemos más la voz de vencidos, no escuchemos más la voz de miedosos, no escuchemos más la voz de que sos un perdedor, no escuchemos más la voz esa, sino que escuchemos la voz de Dios que te dice: sos un victorioso, sos mi hijo amado, sos alguien que va a conquistar. Porque recuerde que en Génesis la semana pasada le dije que vos sos un conquistador, ¿sí o no? Entonces sos un conquistador. Tocar a tu hermano y decirle: no escuches más la voz de derrota, escucha la voz del conquistador. Le golpeaban la cabeza con una caña y lo escupían. Se burlaban de él. Se burlaban de él, hermano. Y en esta fecha fue entregado el Señor. En estas fechas aquí fue entregado el Señor. No especifica el día, pero se entregó en esta fecha. Hermanos, yo quiero decirle algo en esta noche. Sana tu oído, por favor. Porque teniendo un oído arruinado no vas a lograr conquistar. Teniendo un oído arruinado no vas a lograr avanzar. Teniendo un oído contaminado no vas a poder crecer. Arrepentimiento, vuelve a pensar que necesitas un cambio en tu oído.
No escuches más voces que no te dejan crecer, no escuches más voces que no te dejan avanzar, no escuches más voces de derrota, escucha voces de victoria. La Biblia te dice que eres un victorioso. La Biblia te dice que eres un más que vencedor. No te lo digo yo, te lo dice la palabra. Sos un más que vencedor. Y aquellos que vencieren van a tener un nombre escrito ahí en una piedra escrita, porque dice que esa piedra era para aquellos que ganaban ahí en los gladiadores, ganaban, y no solo eso, cuando ganaban le entregaban una piedra con un nombre nuevo que solamente podía acceder a un lugar privilegiado. Quiero decirte algo, los más que vencedores, los que no escuchan voces de derrota, los que no escuchan voces de miedo, aquellos que la tormenta le mienten, no escuchan esas voces, son esos más que vencedores que van a entrar a lugares privilegiados. Y hoy te estoy hablando a vos. Tocar a otro hermano y decirle, te están hablando a vos. Te están hablando a vos. Él no escondió su rostro, sino que puso su mejilla para que vos y yo seamos sanados. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Hoy sana tu oído, por favor. Sana tu oído, compartiendo el pan y el vino. Hoy sana tu oído. Yo te invito a ponerte en pie en esta noche. Y a través de la sanidad en el oído vas a escuchar la voz de Dios de una manera diferente. La voz de Dios de una manera de victoria y no de derrota. La voz de Dios de una manera de gloria y de abundancia. Algo poderoso va a pasar en tu vida. Cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo. Y si puedes poner tus manos en los oídos, dile: Señor, hoy se sanan mis oídos de toda contaminación, de toda mentira, de toda burla, de todo bullying que alguna vez me han hecho. Hoy se sanan mis oídos. Hoy se sanan mis oídos de que solamente escuchan la voz de derrota. Hoy se sanan los oídos y Dios te dice: eres un victorioso. Y a partir de hoy empieza a escuchar lo que Dios tiene solamente preparado para ti. Las derrotas, las mentiras, no te preocupes. Tú tienes que avanzar, tú tienes que avanzar, tú tienes que avanzar en esta vida y en todo lo que Dios ponga delante de ti. Tú tienes que avanzar, tú tienes que avanzar, tú tienes que avanzar. Adora por un instante a Dios y sana tu oído.